buenos días. Bueno, nos encontramos aquí con el propósito de realizar la exposición de nuestro trabajo desarrollado de manera colaborativa en compañía de las compañeras hoy aquí presentes, Adriana Carolina Grueso, Lizeth Vanessa Montenegro y quien les habla, Ingrid Lorena Vivas Abadía. Este trabajo pertenece al Grupo de Acción Psicosocial y Educación, corresponde al tema de diagnóstico participativo y pertenecemos al grupo 133, donde nuestra tutora es Jacqueline Vera Martínez. Entonces, la idea es que vamos cada una a sustentar nuestras matrices de análisis, las cuales realizamos después de todo un ejercicio realizado de manera práctica en las instituciones que elegimos. Entonces, dando inicio, quiero empezar por presentar que la problemática que se trabajó para este desarrollo fue problemas de aprendizaje. El objetivo puntual de mi matriz es analizar desde la observación las necesidades psicoeducativas de la comunidad, solucionando de manera activa con herramientas desde mi rol como psicóloga en formación. Se realiza una entrevista que fue la herramienta diagnóstica que elegí, la cual pues se trabaja con distintos actores, todos pertenecientes a la comunidad educativa. La idea era obtener de esta información causas, consecuencias, factores de riesgo y factores protectores. En este orden de ideas, entonces, con el padre de familia, porque fue pues como abordado solo uno de toda la comunidad, según lo requería la guía de actividades, se llega como la conclusión que básicamente la causa de todo problema de aprendizaje, sea de tipo social o cognitivo, su raíz o su causa es el desinterés y la ausencia del padre de familia en el proceso formativo y educativo del estudiante, de su niño o joven. Según los padres también, entonces las consecuencias pues van a ser los niños que incluso llegan a abandonar el entorno familiar precisamente por esta sensación de abandono. Esto desencadena también en incapacidad para establecer diálogos y una inhabilidad absoluta en la resolución de conflictos, lo cual realmente es grave en una etapa tan crítica como lo es la preadolescencia y adolescencia, y más en el entorno educativo, donde ellos no solo tienen los temas familiares, sino también todo a lo que se enfrentan en el día a día en este contexto. Los factores de riesgo entonces van a ser siempre la dificultad para interactuar respecto a sus pares y a sus adultos acompañantes en el proceso de formación educativa, los vínculos afectivos y comunicativos deteriorados y la inseguridad que le transmite su entorno familiar. Todo esto se va a reflejar entonces en el contexto educativo. Y los protectores, los factores protectores son entonces las condiciones favorables al momento pues de ejecutar su rol como estudiantes, siguiendo siempre los requerimientos de los docentes y la guía cuando no se tiene una guía en casa, y siempre el buen ejemplo, tanto en casa como en el colegio. La permanencia escolar también es un factor protector, porque cuando tenemos deserción, pues definitivamente el asunto se complica, porque ya si no hay una guía en casa, pues en el colegio al menos tenemos que acompañar a estos estudiantes. Según los estudiantes, la causa de los problemas de aprendizaje, lo mismo, la ausencia de acompañamiento, pero sobre todo el área psicológica. Ellos necesitan, así lo manifiestan, necesitan un acompañamiento profesional cuando no se sienten en la confianza de abordar a un profesor o cuando no tienen el espacio para dialogar en casa. La falta de apoyo y el autoritarismo incluso por parte de alguna de las partes directivas del colegio, al igual que la agresividad de sus compañeros. Las consecuencias entonces a raíz de estas causas son el desinterés por el aspecto académico, la frustración en el proceso de aprendizaje y definitivamente la dificultad para manejar sus emociones. Los factores de riesgo para los estudiantes: el maltrato intrafamiliar, las burlas en el salón, la vergüenza al presentar dudas y el temor que les generan algunos maestros, los escasos recursos para adquirir las herramientas definitivamente también, porque el niño puede tener toda la intención de ser buen estudiante, pero cuando no tiene cómo acceder a las herramientas se complica, y esto es un factor de riesgo para el estudiante importante. Y los factores protectores son algunos compañeros que asumen ese rol como de cobijar, acoger, acompañar,
entendiendo las problemáticas a las que se enfrentan, la empatía y las actividades deportivas que incluso en el colegio enfatizan esta parte. También los padres de familia que asisten a reuniones y se comprometen con el plan de mejoramiento que constituye el colegio. Para el psicólogo, no hay área psicológica en el colegio, lo cual es, por eso lo presentaba ahora como uno de los factores de riesgo. Entonces, asumiendo este rol, yo como psicóloga en formación, desde la observación pude determinar que la desconexión entre las familias y los docentes es sí o sí una causa de este tema conductual que se presenta en el colegio. Los directivos enfocados solo en la parte administrativa y presupuestal del colegio, la ausencia de espacios abiertos para interactuar de los estudiantes, no hay esos entornos como que posibiliten una comunicación más fluida entre toda la comunidad educativa. Y el excesivo interés por parte de los docentes y directivos en conservar el ranking del colegio, porque en Palmira está ubicado siempre en los primeros lugares, o sea, ellos siempre están rankeando en ICFES, en desempeño académico, y ese es como el énfasis del colegio, mantenerse ahí, y realmente la parte psicológica, emocional de los estudiantes está algo descuidada. Los niños, las consecuencias entonces, niños temerosos, resignados a que solamente tienen que cumplir con su parte académica, el aumento en la indisciplina, definitivamente mucho niño expulsado por indisciplina, y la dificultad, como lo mencioné ahora, de gestionar emociones, por ende bajo interés por los estudiantes en escuchar y en ser escuchados. Factores de riesgo, los conflictos permanentes, el abuso de poder por parte de algunos de los profesores, incremento en los casos de expulsión, maltrato intrafamiliar, sí es un factor de riesgo, el irrespeto a los estudiantes y a la comunidad en general, y las consecuencias de labor social, trabajo en el colegio para situaciones conductuales. O sea, todo se refleja en un castigo, entre comillas, para que el niño aprenda y no lo vuelva a hacer, pero la parte emocional y psicológica está abandonada. Y los factores protectores, los niños y jóvenes que confían en algunos docentes, los espacios con los directores de grupo donde se crea un diálogo grupal, cual menos se intenta abrir la posibilidad, sala de profesores abierta siempre disponible para la comunicación con los niños, y la coordinación que está distribuida en varias partes del colegio, es decir, hay varios coordinadores para que no estén como descuidadas algunas áreas y los niños puedan siempre sentirse seguros y vigilados sobre todo. Bueno, para los docentes, en este caso se entrevista uno, ausencia de apoyo por parte de los padres es total. Esto es una causa de problemas de aprendizaje, niños y jóvenes mal formados en casa, incumplimiento de la norma, falta de respeto mutua, padres condescendientes con todo lo que sucede con los estudiantes, es decir, nada para ellos es grave o casi nada, y la ausencia del área psicológica. Las consecuencias, niños y jóvenes distraídos, pérdida del interés académico, nulo interés en cumplir la norma, pérdida de los objetivos en el proyecto de vida, deserción escolar, obviamente, ansiedad y falta de atención en las clases y dificultad para conformar equipos de trabajo. Los factores de riesgo, padres maltratadores, vínculos afectivos débiles, débil acompañamiento y apoyo pues en el entorno familiar, amistades poco beneficiosas ya en su parte social, y el acceso a internet siempre abierto, ilimitado y a todo tipo de información. Esto es un factor de riesgo grave según los docentes. Y factores protectores con los padres comprometidos, los jóvenes y niños que reconocen que requieren apoyo y lo aceptan, directores de grupo atentos y abiertos al diálogo con su grupo permanentemente, y siempre pues como el seguimiento por parte de los docentes. Esto es un factor protector porque están ahí pues como vigilantes y preocupados. Y según los directivos se entrevistó a un coordinador, las causas del bajo rendimiento académico, esto pues como consecuencia de la problemática de aprendizaje visto en la parte conductual y social, psicosocial, reducción en el presupuesto que impide por completo pues como acceder a las herramientas para un mejor acompañamiento, familias desinteresadas en los procesos de sus hijos y tutores de bienestar en el caso de los niños huérfanos que pertenecen a entidades como que vienen de bienestar familiar, de la casa del menor. Estos niños tienen un tutor de acompañamiento o de bienestar, así es como se llama, y ellos no sostienen una comunicación abierta y asertiva con el plantel. O sea, se intentan a venir a las reuniones y lo que pase adelante con el niño no es preocupación
participación de ellos y no debería ser así. Las consecuencias, conflictos permanentes en el salón de clase, niños y jóvenes cansados mental y emocionalmente, depresiones y ausencia de tranquilidad en el entorno educativo y desconocimiento de la norma. Los factores de riesgo para el coordinador son los docentes poco preparados en el enfoque conductual y psicosocial, padres de familias interesados en el proceso académico, niños y jóvenes sin ejemplo positivo a seguir en casa, libertad excesiva a niños de poca edad y poco control en el entorno social de los estudiantes por parte de las familias, lo que mencionaba ahora, como se dice comúnmente, malas compañías en su entorno de vivienda. Y los factores protectores pues son los espacios abiertos a la interacción, los planes de acompañamiento y mejoramiento que abre el plantel, con los casos pues difíciles y puntuales de los estudiantes, apertura de espacios de actividades extracurriculares, el colegio está muy enfocado en el deporte y en la parte instrumental de la música. De hecho les enseñan, allá tienen escuela de fútbol, les enseñan a tocar flauta, están enfocados también en la parte de laboratorio en química y en la robótica, están implementando ahorita esa área con respecto a la programación. Y los docentes, y otro factor protector es que hay algunos docentes en capacitación de orientación psicológica. Esto lo está ofreciendo el Estado porque precisamente el Estado mismo no está dispuesto a destinar un presupuesto para que se nombren psicólogos en los planteles pues de nivel público. Y esto, ellos presentan entonces la solución es vamos a formar a los profesores para que acompañen y orienten psicológicamente a los estudiantes. Definitivamente no es el ideal porque pues las personas que estamos en formación para ser psicólogos definitivamente entendemos que no es lo mismo un docente que está formado en su área, en su licenciatura, a venir a acompañar a unos niños en un aspecto donde el docente está recibiendo una capacitación de orientación, pero no tiene las bases para hacerlo, no lo va a hacer de la manera correcta. Sin embargo, pues es lo que hay, como palabras textuales del coordinador. Entonces, ya pues como terminando el tema de las entrevistas, el análisis de la información desde el enfoque psicoeducativo, elijo el enfoque conductual. Siendo este una teoría postulada por Pavlov como su principal autor y propone básicamente que el conductismo se centra en la conducta observable para así lograr predecirla y controlarla. Lo anterior es fundamental como punto de partida de mi análisis, dado que en la institución Cárdenas de Mirriñao se comprobó a través de este ejercicio que los estudiantes están en constante reacción a los estímulos que se proponen en su entorno, sin lograr determinar si esto es positivo o negativo, dado que no siempre dichos estímulos están direccionados hacia el bienestar colectivo. Y esto entonces desencadena en ocasiones los conflictos en la interacción de los compañeros, incluso con los docentes y la comunidad educativa en general. Entonces esto pues como a grandes rasgos para presentar el por qué el enfoque conductual. Y ya pues para terminar, la conclusión principal es que en esta institución se debe implementar sí o sí el área de psicología. Es una población muy grande. Quiero contarles que el Cárdenas de Mirriñao acoge entre 2.000 y 2.700 estudiantes en todas sus jornadas, contando también las sedes. Es una población enorme, es de los colegios más grandes de esta ciudad y realmente son poblaciones difíciles que vienen de barrios, de contextos pesados, no todos, pero sí gran parte de este número y realmente es complicado, es casi que inaudito que no tengan un acompañamiento psicológico. Esto tiene que existir ya en esta comunidad. Cada actor de la comunidad cumple un rol fundamental en el proceso de formación de los estudiantes y el plan integral que propone el colegio es relevante ya que permite la detección temprana de situaciones problemáticas a las que se enfrentan los estudiantes en su cotidianidad, ya que las consecuencias se reflejan ahí, en el salón de clases y en el contexto educativo. Entonces aquí doy por terminada la exposición de mi matriz, entonces yo le quiero dar paso a mi compañera Carol, que trabajó, permítanme, porque me toca volverme un poquito, trabajó la herramienta Fotovoz. Entonces, hola Carol, buenos días. Entonces yo te voy a dejar por aquí acomodadito tu parte. Ya puedes dar inicio. Buenos días, compañeras, tutora, buenos días. Mi nombre es Carol. Trabajé bajo la herramienta diagnóstica Fotovoz. Esta es una herramienta participativa que
permite la toma de conciencia a partir de la creación de materiales audiovisuales, donde se plasma una situación social a través de la fotografía sobre su visión de la realidad. Entonces, el tema a tratar es el tema de aprendizaje. Estuve investigando en el Colegio Antonio Lizarazo. Entonces, regálame un segundo. Entonces, trabajé bajo el enfoque conductual. El enfoque conductual, digamos, se refiere principalmente al comportamiento observable en oposición a los eventos internos como el pensamiento y la emoción. Watson afirmó que la psicología conductista es una rama experimental puntualmente objetiva de la ciencia natural. Su objetivo teórico es la predicción y el control. Realizando un análisis de la situación del colegio Lizarazo, se evidenció un factor protector, y es que, digamos, los niños con problemas de aprendizaje deberían ser tomados en cuenta de una manera especial, no con regaños, sino como motivándolos y haciéndoles sentir importantes y evitando así el bullying entre los niños. Esto como factor protector. Como factor de riesgo, los factores de riesgos más evidentes y más constantes se ven expuestos más que todo con los niños que tienen el problema de aprendizaje. Eso están relacionados con la discriminación, el manoteo por parte de los demás compañeros, la falta de comprensión, la poca solidaridad en algunos casos por parte de los docentes e incluso de su entorno familiar, lo que desencadena una grave problemática a nivel de del relacionamiento social, ya que a causa de este bullying, se podría decir, hay mucha deserción escolar, lo que resulta en consecuencia para un factor de riesgo, entre otros muchos. Dado este caso, realicé un análisis conductual, y es que hay que tener en cuenta que todas las personas percibimos el mundo de maneras diferentes, y unas personas con dificultad de aprendizaje, digamos, esas personas desde lo cognitivo-conductual se les dificulta más la enseñanza o recibir la educación más que otras. Digamos, el estudiante debe tener y contar con herramientas idóneas para la construcción del conocimiento desde sus capacidades, algo que la institución educativa debe aportarle, ya que, digamos, con ese tipo de herramientas se les brindará mucho más conocimiento y más facilidad de aprendizaje, dándoles un acompañamiento constante a través de proyectos de inclusión en las aulas educativas, las diferentes formaciones de los estudiantes. En relación a la entrevista de los padres se puede observar mucha desinformación con respecto al tema. Sobre todo hay padres que no son, no están pendientes de sus hijos ni de su formación, y en este caso las causas son graves porque los niños llegan a sus hogares y ni siquiera se les toma en cuenta cómo les fue en el día de su horario escolar. Las consecuencias principales están como problemas familiares, se acepta, se ve que el niño tiene dificultad, inseguridad. Entonces, eso es una consecuencia. Un factor de riesgo en el niño sería un complejo, inseguridad, en algunos casos depresión, y entonces esas situaciones no son buenas para los niños, sino son algo dañinas. Como factor protector, el seguimiento continuo es estar más atento en el entorno familiar de todo el proceso educativo del niño. Digamos, las causas en los docentes, atención en referente a los estudiantes. Hay docentes que poco le prestan atención a los niños que tienen dificultad de aprendizaje, y más que todo los excluyen de los otros niños apartándolos.
Y esto genera en nosotros niños que venga un rechazo como consecuencia, y allí es donde nace el bullying, ya que esto puede generar atención y una tensión entre los niños, y eso trae una dificultad en el desarrollo del estudiante. Un factor de riesgo es la frustración, la depresión, ya que el niño se siente poco importante, ya que para él no es fácil el aprendizaje. Como un factor protector, el acompañamiento principalmente del padre, segundo, pues del docente, motivándole para las actividades, haciéndolo sentir seguro y de que sí puede lograr muchas cosas. Como conclusión, podemos concluir que en el contexto educativo encontramos que los niños que tienen problemas de aprendizaje sufren exclusión por parte de los compañeros, docentes y hasta de sus padres, no por estar bien diagnosticados y desconocer las implicaciones cognitivas, emocionales y sociales que trae consigo tener un problema de aprendizaje. Muchas gracias. Quiero darle paso a mi compañera Lisette. Lizeth, por favor, abre tu micrófono. Gracias. Perdón, ya estaba hablando sin micrófono. Buenas tardes, tutora y compañeras. Mi nombre es Lizeth Vanessa Montenegro. El tema que yo elegí es colcha de retazos. Quiero aclarar un poco más o menos de qué se trata la colcha de retazos. La colcha de retazos es una técnica interactiva que pone en evidencia a los estudiantes a partir de sus sentimientos. Por medio de esta técnica, los estudiantes pueden expresar sus sentimientos, emociones e intenciones por medio de un dibujo, por medio de preguntas que, en este caso, el psicólogo realiza para que ellos puedan expresar lo que están sintiendo por medio de un dibujo. A continuación, yo voy a explicar sobre cómo se llevó a cabo en este colegio, en la institución Harold Leder, la actividad. Primeramente, de acuerdo pues a el distanciamiento que se encontró, pues que tuvimos mucho tiempo social, en donde los alumnos interactuaron muchas veces por cámara y muchas veces por medio de talleres. Muchas veces el docente no estuvo presente en su formación en este tiempo, sino que fueron los padres. Entonces, al estudiante este año encontrarse con la realidad otra vez de volver a interactuar con otros estudiantes, con otros niños, ha sido un poco duro, ya porque hay muchos que se encuentran con miedos, porque en realidad la docencia no está preparada para asimilar este tipo ¿cómo le digo?, de problemáticas que se presentan. Si de pronto los docentes tuvieran una formación en cuanto a esta parte, o los hubieran formado antes de entrar, pronto no habrían tantos problemas. En esta institución sí se presentan muchos problemas, ya que hay muchos estudiantes que están en un desnivel académico y eso hace que se frustren. Muchos no van a estudiar, muchos faltan, van un día, 2 días, entonces esto genera una problemática. Yo encuentro un factor de riesgo, ya que hay muchos alumnos que son un poquito o de pronto un poco más de edad que otros, están en desnivel de pronto de edad. Hay unos que tuvieron padres que de pronto estuvieron un poco pendientes de su educación en el aislamiento social, como otros que no. Entonces están en un desnivel y esto ha generado envidia de parte de un estudiante que de pronto está en desnivel y no ha tenido la oportunidad de tener una educación en el sentido pues que en el sentido del aislamiento social no tuvo una suficiente guía en su casa, que son los padres en este caso, que tenían que tener la gran parte de responsabilidad. Y esto ha generado matoneo, ha generado discriminación
Y este es un factor de riesgo porque la discriminación y la falta de comprensión de los profesores, de los administrativos y de los padres hacen que los alumnos generen un tipo pues no se sientan seguros de ellos mismos al hablar y expresarse de lo que están padeciendo. Entonces, la diserción escolar resulta un factor de riesgo porque el alumno se va cohibiendo, se aísla y no cumple con sus actividades como debiera ser. Y no hay un debido acompañamiento psicológico porque la institución pues no tiene los elementos para hacerlo. Un factor protector que yo veo aquí puede ser pues de parte del psicólogo, es identificar qué dificultad está presentando cada alumno y asimismo generar una herramienta para el docente y los directivos para que se capaciten y así puedan tener una mejor guía para el alumno que esté viviendo esta situación, porque la verdad es que el aprendizaje es muy importante en la edad escolar. Es muy importante que un niño cuando esté en esta edad escolar aprenda, se sienta seguro, porque de ahí van a partir muchas cosas cuando estén en este caso, los míos son de primaria, de ahí van a partir muchas cosas cuando pasen al bachillerato. Y lo que nosotros queremos es que ese niño se sienta seguro de lo que es como persona, de lo que es como estudiante, de lo que es como hijo, lo que es como alumno y lo que representa para el padre y lo que representa para su institución y para sus compañeros. Porque nosotros como seres humanos necesitamos sentir eso para estar seguros. Pero si en caso dado de que no sea, el niño se sienta bien y sienta la responsabilidad y la capacidad de afrontar esa situación y no tener miedo de hablar con los directivos y expresar lo que está sintiendo, lo que le está sucediendo. Pero muchos no lo expresan porque hay muchos, en el sentido de los docentes, hay docentes que no comprenden esa parte de un alumno, de un niño, y no lo comprenden, y entonces por medio de castigos o de pronto interpretando las cosas de otra manera, ven la solución, pero esa no es la solución. La solución, perdón, es identificar el problema, implementar guías y actividades lúdicas y para que ellos empiecen a sentirse seguros. Yo también quiero hablar sobre la metodología participativa que un psicólogo debe implementar, y es intervenir en el proceso de enseñanza y de aprendizaje con el propósito de que cada centro educativo, según sus necesidades y recursos disponibles, elaboren planes de acción que les permita responder a las demandas educativas. Este es un plan de acción. Y un plan de abordaje es tener vinculado un proceso social, emocional y educativo del estudiante y de los demás involucrados en el proceso y recopilar información a través de metodologías participativas para desarrollar estrategias de cambio, y a través de esas estrategias de cambio pues generar pues muchos más proyectos, muchas más actividades para que el estudiante cambie, se sienta más seguro y tenga una formación diferente. Yo pienso que si todas las instituciones tuvieran conocimiento de lo importante que es que un alumno se sienta bien, como si estuviera en casa, en el colegio, yo creo que no habrían tantos estudiantes con problemas de aprendizaje. Y obviamente que eso también va de parte de los padres, porque también en la casa también debe de haber una buena educación, una buena comprensión y de parte de los padres, para que el alumno cuando llegue a su aula de clase se sienta seguro, se sienta comprendido y no pasen estas cosas. Entonces, pues mi conclusión es que las consecuencias son evidentes. Pues según la encuesta, muchos coinciden que la discriminación y el aislamiento social y el desarrollo de una baja autoestima, la deserción escolar, son algunas de las consecuencias que trae consigo las diferentes falencias y dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de esta institución. Entonces, pues ese fue mi trabajo. Mi trabajo fue
Muchísimas gracias, recolectar con compañera dibujos, Liz. recolectar con dibujos la información. La profesora me colaboró mucho porque pues no me dejaron entrar al colegio y ella me colaboró mucho y pues así pude realizar mi trabajo. Compañera, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos quedan 4 minutos y debemos desarrollar nuestro árbol de problemas. Aquí ya está adelantado con el trabajo en equipo que hemos realizado. Tenemos como causa la discrepancia o disarmonía en los procesos educativos, la incoherencia en los entornos educativo y familiar, el desconocimiento de la realidad del estudiante y familias desconectadas del proceso educativo. Entonces, nos quedan 3 minutos para que completemos este árbol. Ustedes, por favor, me dicen entonces sus causas y consecuencias. Bueno, una de las causas es el bajo desempeño escolar en el área de lenguaje, falta de capacitación del docente, Vamos a discrepancia. las consecuencias. Carol, que acá nos quedaba solo un espacio para causa. Ok, discrepancia o ¿Consecuencia? en los procesos de psicoeducativos. Ok, esa ya está en causas. ¿Otra consecuencia? Falta de capacitación del docente. Yo pienso que esa sería una causa. Las consecuencias son como los problemas que se generan a raíz de las causas, o sea, ya como el problema grave a enfrentar del Ok. chico en el contexto educativo. Entonces La, ahí, ¿cuál sería como la consecuencia? la incoherencia en el entorno educativo y familiar. Esto es causa, mírala, aquí está. Liz, ¿tú qué nos dices en cuanto a consecuencia? Como el resultado, digamos, una consecuencia acá es la poca capacidad de resolución de conflictos, porque es un chico que no está atendido en casa, viene al colegio a convertirse pues como en una dificultad en el entorno. El desinterés en la comunicación, el bajo rendimiento académico es una consecuencia de estas causas. Entonces acá nos faltarían como 3 consecuencias que serían pues Ujú. como los problemas. Pues una consecuencia es en el problema del aprendizaje, pues Exacto. son muchas, ¿no? Pero una de Ajá. ellas sería que esto produce un trastorno de conducta negativa de un estudiante para con los directivos y también en su casa, porque esto genera pues algo negativo, porque un niño que tenga problemas de aprendizaje va a generar muchas cosas al tutor, a los padres, si no es tratado a tiempo y si no se identifica a tiempo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Liz. La reunión se nos va a acabar y yo creo que lo prudente es despedirnos. Bueno, compartir el link. Nos quedó faltando por mostrar como nuestra noticia, que también la tenemos acá pues como lista para ser presentada. No nos da el tiempo, la reunión se nos fue en la exposición, pero importante pues como presentar que sí la tenemos hecha que tenemos en los hallazgos educativos, así es como se llama nuestra noticia, tenemos pues como el hallazgo en cada aplicación de la herramienta, el plan de acción que se va a ejecutar en cada institución educativa y como las soluciones sostenibles y sustentables que salieron como de todo este proyecto aplicado en compañía de la comunidad educativa en general. Agradecer por la atención, tutora, de igual forma todo queda respaldado en el trabajo escrito, agradecer a ustedes compañeras, muchas gracias por su tiempo y bueno, ya generar el link y que tengan un muy buen día.